Este video está basado en el libro titulado El mito del Papa de Hitler. Es un libro escrito por un rabino obviamente judío llamado David Hedalin, quien es historiador. El origen de este mito se remonta a un ex miembro de las Juventudes Hitlerianas de izquierdas, quien creó una obra de teatro donde retrataba a Pío XII como el Papa amigo de Hitler en la década de los 60. Y posteriormente John Cornwell, escribiría su famoso libro titulado El Papa de Hitler, mismo título que David Hedalin y otros autores que cita ya han refutado, y solo para rematar, Cornwell ya se retractó muy a escondidas en la página 196 de su libro The Pontiff in Winter, libro donde se dedica a atacar a Juan Pablo II, pues este mismo autor es un escritor liberal de izquierdas. El libro consta de 7 capítulos. El primero es el origen del mito, el segundo se titula Papas en defensa de los judíos, el tercero se titula El futuro papa, el cuarto es Un justo gentil, el Papa Pío XII y el Holocausto, quinto, los medios de comunicación progresistas y la guerra de culturas, sexto, el Mufti de Hitler, el antisemitismo musulmán y la continua guerra islámica contra los judíos, sexto, Juan Pablo II y la condena papal al antisemitismo. La elección del Papa Pío XII. El debate para elegir al Papa estaba básicamente entre un Papa que fuera espiritual o un diplomático, y se decidió por el diplomático Pío XII, por Pacelli, como era su nombre. Fue un diplomático excelente que firmó concordatos con varios países, entre esos países y la Santa Sede. Conocía a Churchill, conocía a Roosevelt y era el más conocido entre los líderes políticos. Dígase de paso que Alemania fue el único país que no envió representante a la coronación papal, pues antes había sido condenado el Partido Nacional Socialista Alemán por el Papa Pío XI, y el Papa Pío XI tenía como mano derecha al que después sería Papa Pío XII, Pacelli, como secretario de Estado, y según David Dalin, Hitler consideraba que seguiría la política pro-judía siendo papa. El 15 de julio de 1938, el gobierno fascista de Mussolini publicó un manifiesto de raza en el que los judíos y los extranjeros eran considerados como extranjeros no asimilables, que seguido de leyes antijudías, cito, reducían a los judíos a condición de parias, según Cecil Roth, historiador judío. Prohibía empleos a judíos en universidades estatales. Pío XII, recién nombrado sumo pontífice, respondió al documento dando cargos a varios intelectuales en la Biblioteca Vaticana, como el cartógrafo judío Roberto Almagia, quien era el geógrafo más destacado de Italia, reconocido por su trabajo sobre Tierra Santa, y apenas un día del despido, Pío XII lo nombra director de geografía de la Biblioteca Vaticana con el encargo de catalogar mapas y restaurarlos. También intervino para garantizar documentos de inmigración de judíos para que salieran bien de Italia, como ejemplo de el apoyo a Vito Volterra, uno de los más eminentes matemáticos y físicos del siglo XX, quien encontró empleo temporal en la Biblioteca Vaticana y se terminó incorporando a una universidad en Estados Unidos. También está su amigo de la infancia judío Guido Méndez, proveniente de una familia de médicos que recibió un puesto en una facultad pontificia en Sudamérica, cuando fue despedido, y cuando Méndez le dijo a Pío XII que quería escapar a Palestina, Pío XII le arregló un viaje a su viejo amigo de la infancia con su familia a Suiza, a esperar que estuvieran listos los papeles. En el año 1939, el secretario de Pacelli obtuvo certificados de inmigración para Méndez y su familia, pese a ya estar cubiertos los cupos, y finalmente se pudo establecer Méndez como médico en Tel Aviv. Un papa que no se calla. En su primera encíclica, Summi Pontificatus, abogaba por la paz, rechazaba de forma expresa el nazismo y mencionaba de forma explícita a los judíos, mismo dato que ha sido olvidado por los críticos actuales. La encíclica, entre otras cosas, decía lo siguiente: que no hay gentiles ni judíos, circuncisión y no circuncisión, en un claro rechazo al nazismo, o así lo interpretaba Müller, jefe de la Gestapo, que decía está dirigida exclusivamente contra Alemania. Su peligrosidad, tanto en lo referente a nuestras relaciones exteriores como a nuestros asuntos internos, se halla fuera de toda duda. El New York Times saludó la encíclica con un artículo titulado El Papa condena a los dictadores,
a los que violan los tratados y al racismo. Y la aviación aliada lanzó unas 88.000 copias de la encíclica por toda Alemania para estimular sentimientos antinazis. La ocupación nazi en Roma. Mientras en el resto de Europa perecieron alrededor del 80% de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, en Italia se salvaron el 85% de los judíos de los 40.000 que había. Lo que dejó de hacer Pío XII en favor de los judíos romanos durante e inmediatamente después de la redada del mes de octubre de 1943 y durante la subsiguiente ocupación nazi de la ciudad sigue siendo fuente de todo tipo de controversias. A principios de octubre de 1943, Pío XII pidió a las iglesias y conventos de toda Italia que dieran refugio a los judíos. En Roma, 155 conventos y monasterios acogieron a unos 5.000 judíos durante la ocupación alemana, desafiando el poder de los nazis y de los fascistas de Mussolini. No menos de 3.000 judíos encontraron protección en Castel Gandolfo, residencia de verano del Papa, y debe recalcarse que esta jurisdicción está exclusiva del Papa y de nadie más. 60 judíos vivieron durante 9 meses en la Universidad Gregoriana de los Jesuitas y muchos encontraron refugio en los sótanos del Instituto Bíblico Pontificio. El mismo Papa garantizó protección dentro de los muros del Vaticano a cientos de judíos sin hogar, según el historiador, David Hedalin, judío. La máxima autoridad en el tema de la redada nazi contra los judíos de Roma de octubre de 1943 y superviviente del suceso, él mismo, es Michel Tagliacozzo, un estudioso del holocausto judío que actualmente vive en Israel. Sus monografías sobre la materia documentan el papel desempeñado por Pío XII y el Vaticano a la hora de salvar judíos romanos. Tagliacozzo, que vivió la ocupación nazi de Roma, ha estudiado los documentos primeros sobre el tema, no tiene más que palabras de elogio para el Papa Pío XII. Cito: sé que muchos critican al Papa Pacelli, dijo en una entrevista. Tengo una carpeta en mi despacho de Israel que se titula Calumnias contra Pío XII, pero no puedo estar de acuerdo con eso. El Papa Pacelli fue el único que intervino para impedir la deportación de judíos el 16 de octubre de 1943 e hizo mucho para ocultar y salvar a miles de nosotros. Cierro cita. Rechaza la idea, ahora muy de moda entre los críticos de Pacelli, de que el Papa tuvo tributo a Pío XII, elogio de la comunidad judía. Durante toda su vida, el Papa Pío XII fue muy elogiado por haber salvado a cientos de miles de judíos durante el Holocausto. Ya en 1940, Albert Einstein, judío exiliado de la Alemania nazi, rindió tributo al coraje moral del Papa Pío XII y de la Iglesia Católica al oponerse al asalto hitleriano a la libertad. Él dijo lo siguiente: solamente la Iglesia Católica salió decididamente al paso a la campaña de Hitler para suprimir la verdad. Nunca había experimentado ningún interés especial por la Iglesia. Ahora siento gran afecto y admiración porque solamente ella ha tenido el valor y persistencia para mantenerse firme en la verdad intelectual y en la libertad moral. Me siento obligado a confesar que lo que en otro tiempo desprecié, ahora lo alabo sin reservas. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, los judíos elogiaron a Papa Pío XII por haber salvado vidas de judíos. En 1943, Chaim Weizmann, que llegaría a ser el primer presidente de Israel, escribió que la Santa Sede presentó su poderosa ayuda allá donde pudo para mitigar el destino de mis perseguidos correligionarios. El 31 de julio de 1944, el juez Joseph Proskauer, presidente del Comité Judío Americano, declaró en un discurso en el Madison Square Garden: hemos oído hablar del gran papel que el Santo Padre ha desempeñado en la salvación de los refugiados judíos de Italia, y sabemos de fuentes que merecen nuestro crédito que este gran Papa ha utilizado todo su poder para dar refugio y ayuda a los oprimidos de Hungría. El rabino Luis Finkelstein,
canciller del Seminario Teológico Judío de América, manifestó: ningún rechazo más fuerte ha tenido el nazismo que el manifestado por el Papa Pío XI y su sucesor, el Papa Pío XII. Moshe Sharet, que llegaría a ser ministro de Asuntos Exteriores del primer gobierno de Israel y su segundo primer ministro, reforzó esos sentimientos de gratitud cuando se encontró con Pío XII en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Le dije que mi primer deber era agradecerle y a través de él a toda la Iglesia Católica por cuanto había hecho en favor de los judíos en los diversos países en los que había rescatado tantas vidas. Nos sentimos profundamente agradecidos a la Iglesia Católica. También, en 1945, el gran rabino de Israel, Isaac Herzog, envió un mensaje a Monseñor Angelo Rocchelli, expresándole su gratitud por las ocasiones emprendidas por el Papa Pío XII a favor del pueblo judío. El doctor Alexander Safran, gran rabino de Rumania, expresó la gratitud de la comunidad judía por la ayuda presentada por el Vaticano a los prisioneros de los campos de concentración. En septiembre de 1945, el doctor León Kubowski, el secretario general del Congreso Mundial Judío, agradeció personalmente al Papa en Roma sus intervenciones en apoyo a los judíos, y el Congreso Mundial Judío donó al Vaticano $20,000 para obras de caridad en reconocimiento del trabajo realizado por la Santa Sede para rescatar a los judíos de las persecuciones fascistas y nazis. También en 1945, Maurice Edelman, miembro del Parlamento británico y presidente de la Asociación Anglo-Judía, se entrevistó con el Papa para agradecerle en nombre de la comunidad hebrea de Inglaterra que hubiera salvado a decenas de miles de judíos. El doctor Rafael Cantoni, máximo dirigente del Comité de Asistencia Judía en la Comunidad Hebrea Italiana en tiempo de guerra, que fue nombrado posteriormente presidente de la Unión de las Comunidades Judías de Italia, expresó de igual modo su gratitud al Vaticano, manifestando que también llegaron a Pío XII testimonios de gratitud de dirigentes de comunidades judías de Estados Unidos durante una conferencia celebrada en St. Louis en 1946 para ayudar a los refugiados judíos desplazados. William Rosenwald, decano nacional de la Apelación Judía Unida y uno de los filántropos más destacados de la comunidad judía americana, dijo: muchos otros homenajes judíos a Pío XII tuvieron lugar en los años anteriores y en los inmediatamente posteriores a la muerte del pontífice. En 1955, cuando Italia celebraba el 10º aniversario de su liberación, la Unión de las Comunidades Judías de Italia estableció la jornada del 17 de abril como día de gratitud por la ayuda prestada por el Papa en tiempo de guerra, desafiando el poder nazi. Docenas de católicos italianos, incluyendo sacerdotes y monjas, fueron galardonados con medallas de oro por su noble trabajo de rescate durante la guerra. Pocas semanas más tarde, el 26 de mayo de 1955, la Orquesta Filarmónica de Israel volvió a Roma para ofrecer un concierto especial en la Séptima Sinfonía de Beethoven en el Salón de Consistorio del Vaticano, expresando así la perdurable gratitud del Estado de Israel por la ayuda que el Papa y la Iglesia Católica habían prestado para el pueblo judío.